Los países de Europa, específicamente los países que tienen herencia de la ciencia política de la escuela francesa, han venido desarrollando una nueva disciplina dentro de la ciencia política llamada la innovación política. Esta escuela o esta disciplina es propia de las academias suizas, francesas, alemanas y que ha tenido una enorme acogida en el G20. Y el G20 determina, o el grupo de los 20 países más desarrollados del mundo, determina unas lógicas de cómo clasificar la innovación política y cómo la innovación política hace parte del desarrollo de los estados. Entonces, hemos traído esa tendencia de la innovación política, que es casi de una presencia casi nula en nuestro continente latinoamericano, y hemos decidido llamar a esta conferencia Innovación Política, claves para un nuevo liderazgo político en América Latina. Así bien, pues, la gran mayoría de esta presentación está basada y condensada en el libro Claves para una nueva interpretación del poder de la editorial Innopolítica, creación propia del año 2018, y en la cual nos esforzamos mucho para que a través de 11 académicos y practitioners del área de las nuevas tendencias de la política pudiésemos escribir este libro, entregarlo a la ciudadanía y poder hablar con conocimiento de causa, pero con un acervo científico supremamente importante y bien estructurado sobre cómo se construye la innovación política en nuestro continente, que como lo vamos a ver, requiere una madurez tanto de las instituciones públicas como de la ciudadanía en general para poderse consolidar. Pero bueno, todo esto nos lleva a una pregunta inicial. Muy chévere el origen de la innovación política, bajano que se hable de la innovación política como una disciplina de la ciencia política procedente de las escuelas europeas. Pero, ¿qué es la innovación política? Y en ese orden de ideas vamos a empezar a desarrollar qué es la innovación política. El mundo avanza hacia un mejoramiento de las tecnologías, innovando en herramientas y conocimientos. Y entonces, así las cosas, la política no se puede quedar atrás de la utilización de tecnologías, conocimientos, herramientas que le permitan crecer en el core de su negocio, en la razón de ser del negocio. María Alejandra decía ahorita que la política es el arte de servir. Excelente definición, pero quiero ir un poco más allá. El core del negocio de la política y con las herramientas propias de la innovación política tiene que estar determinado, decidido y sobre todo fundamentado en alcanzar este orden de cosas. Primero, obtener el poder. Puedes tener muy buenas ideas, puedes tratar de construir el mejor de los mundos, pero si no obtienes el poder, no vas a tener las herramientas necesarias para transformar la realidad de una población. Segundo, administrar el poder. Tienes que saberlo administrar, porque el poder es pasajero y es efímero para aquellos que no lo saben administrar, y por eso son flores de un día. Hay que consolidar el poder, fortalecernos en el ejercicio del poder. ¿Qué falta le hace a nuestros gobernantes aprender esto de la consolidación del poder? ¿Cómo les cuesta de trabajo ganarse al público, al electorado, a su población en un ejercicio de campaña permanente, que lo vamos a ver más adelante? Y por último, y supremamente importante, mantener el poder. De nada sirve llegar al poder, administrarlo, si no eres capaz de mantenerlo en el largo plazo. Y no necesariamente en intuita persona, también delegándola en personas cercanas a tu movimiento, a tu ideario, a tu ideología o a tu partido político o grupo significativo de ciudadanos. Esa es la importancia de mantener el poder. Mantener el poder para poder ayudar, poder servir, poder cumplirle a los nuestros. Porque al fin y al cabo no podemos olvidar que por muchas definiciones poéticas que le pongamos a la política sigue siendo, y por lo menos mientras estemos en una democracia, será un juego de suma cero. Un juego de suma cero que no quiere decir que excluyamos del ejercicio de la administración y de la cosa pública a los que pierden, pero sí un juego de suma cero en cuanto a los que ganan todo, y los que pierden electoralmente pierden todo. En la mayoría de los países la política se ha venido ejerciendo a la antigua, a través de dádivas, promesas clientelales, nepotismo, prácticas de corrupción, politiquería. Y entonces, ¿cómo podemos llegar a construir un nuevo escenario político? Un nuevo escenario político que nos permita por lo menos construir el primero de los elementos de la definición de la política, conseguir o obtener el poder. ¿Cómo llegamos a eso? Entonces, la innovación política nos permite ¿qué? La innovación política nos permite fomentar, crear, diseñar nuevas maneras de ejercer, ver
y reflexionar los asuntos públicos con el fin de suplir las demandas sociales. Estamos en una sociedad cada vez más interconectada, hiperinformada e hiperdemandante de las autoridades. Entiéndase autoridades como aquellos tomadores de decisión dentro de la cosa pública o la red pública. Y en ese orden de ideas, el gobernante tiene que mantenerse en un ejercicio de campaña permanente para satisfacer esas necesidades. Y es a través de los ejercicios de innovación política que vamos a ver ahora, como la comunicación política, la participación ciudadana, ejercicios de innovación pública, la búsqueda de la transparencia, que ese gobernante se va a consolidar dentro del imaginario colectivo de toda una población que conforma un universo electoral y nos va a permitir lograr la victoria, tanto electoralmente en un próximo periodo como gubernamentalmente, al ser capaces de consolidar un programa o una línea de gobierno en un territorio determinado, el cual representa una victoria en la forma de ver el mundo, en la forma en que, como desde el poder, transformamos las realidades de los ciudadanos del territorio. Entonces, ¿para qué tenemos la innovación política? Tenemos la innovación política para que podamos, a través de lo que hablamos, luchar contra la corrupción y buscar la transparencia, incentivar, fomentar y fortalecer la participación política y ciudadana, buscar la gobernanza estratégica, pero sobre todo, y la razón de ser de la nueva gestión pública, de la gobernanza estratégica, de la innovación pública, todos elementos interrelacionados, es uno solo: fortalecer la legitimidad en la toma de decisiones por parte de los agentes de poder dentro de un gobierno o dentro del Estado. Y la legitimidad es supremamente importante porque no debemos confundirla con la legalidad. Muchas decisiones políticas, públicas, decisiones de poder por parte que toman unilateralmente los gobernantes pueden ser legales, pero no necesariamente son legítimas. Y la legitimidad va más asociado a ese ejercicio de democracia contemporánea, de democracia que involucra aspectos fundamentales de la innovación política, como lo es la comunicación directa con el ciudadano a través de canales de comunicación bidireccional. Es decir, tenemos que superar el viejo paradigma de la gobernabilidad y entrar a las lógicas de la innovación política que nos llevan a establecer gobernanza estratégica. Ahora vamos a hablar de nuestro contexto latinoamericano. Hoy leía en el grupo de conferencistas del evento que hay asistentes de más de 15 países de Latinoamérica, cosa por la que me siento supremamente honrado de estar aquí en este evento y de cerrar este evento. Y entonces, hoy como latinoamericanos podemos ver que si bien nos une una cultura representada en costumbres, historia, tradiciones, gastronomía, lengua, pues también nos unen las problemáticas comunes de nuestros territorios. Y hoy en Latinoamérica somos dolientes de muchas prácticas que nos han legado los políticos tradicionales, los clientelistas, aquellos caciques políticos que solo nos han legado pobreza, corrupción, atraso, subdesarrollo, pero sobre todo riqueza para ellos y sus familias. Y eso lo tenemos que empezar a superar. Y eso lo tenemos que empezar a superar a partir de nuevos liderazgos que entiendan que combatiendo a los viejos liderazgos con sus herramientas, con sus armas y en sus territorios, están destinados a la derrota. La innovación política nos permite entonces pensar en cómo dar la batalla electoral y plantear escenarios estratégicos de victoria con conformación de equipos preparados, estructurados, entrenados, que permitan llevar la batalla electoral y, por así decirlo, la guerra en el sentido estratégico, más allá de la batalla que es táctica, la guerra electoral en el sentido estratégico a un escenario de victoria, saliéndose de las prácticas tradicionales de la compra de votos, la politiquería, los mercados, las dádivas, el clientelismo, la necesidad del nepotismo, y pudiendo llevar la confrontación a nuevos escenarios, como escenarios de demandas sociales, movilización, redes sociales, sentimiento, conexión, acercamiento al ciudadano a pie, poder lograr la victoria combatiendo las herramientas tradicionales de los políticos de siempre. Porque claro está que si vamos a pelear en un escenario electoral contra los políticos tradicionales con sus herramientas, prácticas, armas y terrenos, vamos a perder. Por eso tenemos que innovar en todos estos escenarios que nos permite analizar la innovación política.
la innovación política de la participación política tradicional, es decir, no la innovación pública, sino la innovación política electoral. Entonces, vamos a analizar la perspectiva de la innovación política. Entonces, la innovación política posee unos elementos constitutivos a saber. La innovación política tiene elemento constitutivo de la comunicación política, la participación política, la gobernanza estratégica y la innovación pública, como lo he mencionado anteriormente. Entonces vamos a empezar a desarrollarlos. A lo largo de este evento he visto que muchos han desarrollado estos elementos: comunicación política electoral, comunicación política de gobierno. Dentro de la comunicación política electoral tenemos el área del precandidato y el candidato y el área de la campaña permanente. Ahí quiero detenerme un poco para que entendamos que la campaña permanente es una obligación por parte de los políticos, porque está totalmente interconectada con el cuarto punto que hablaba ahorita de lo que es la política, el mantenimiento del poder. Político que en el ejercicio de ocupar la silla no esté en la posición, en la lógica y con el convencimiento de hacer una campaña permanente, es un político condenado al ostracismo y la derrota. Porque el pueblo, la ciudadanía, el electorado, tiene una forma muy efectiva de castigar a los malos gobernantes o a los buenos gobernantes que no comunican bien. Se llama la derrota apabullante de las urnas. Político que gobierne bien, pero que no sepa comunicar, repito, político que gobierne bien, pero que no sepa comunicar, está en el mismo nivel de fracaso que el político que gobierna mal. Eso hay que tenerlo muy claro y por eso hay que incentivar entre nuestros clientes, nuestros amigos, nuestros jefes, nuestros movimientos, el ejercicio de campaña permanente y conexión con la ciudadanía, que al fin y al cabo es la dueña de nuestros destinos, con un elemento de cambio, con un dinero de cambio, dinero entendido como el elemento que me permite obtener algo y otra persona me lo va a recibir de buena forma y se llama el voto. Ese voto es la herramienta de cambio que nos permite saber que vamos a estar en escenarios de poder futuros a través de un ejercicio que fue legitimado por nuestra ciudadanía en las urnas. Entonces, ahora tenemos la comunicación política de gobierno. Y la comunicación política de gobierno, la gente suele confundirla como la comunicación política de un presidente, de un gobernador, de un alcalde, de un presidente municipal. No, la comunicación política de gobierno tiene dos caras: la cara institucional y de la gestión de los logros de la administración y la del político y gobernante que aspira a seguir creciendo en el ejercicio electoral. Avancemos y vamos a hablar sobre participación política. Uy, soy súper bien, me quedan 5 minutos de acuerdo a lo prometido. Participación política. Tenemos dos líneas fundamentales para entender la participación política. Participación política no es simplemente ingresar un voto en una urna. Participación política no es salir a hacer campaña. Participación política no es apoyar a un candidato y salir a hacer puerta a puerta. Participación política es una metacategoría y es la categoría superior. Vienen unas subcategorías que son la participación electoral, que es todo lo relacionado con el sistema de libertades políticas y cómo el ciudadano es libre de participar en un ejercicio político electoral, y la participación no electoral, que va más relacionado al sistema de libertades civiles, la participación ciudadana, la movilización social, las demandas al Estado, la posibilidad de conformar grupos de presión que busquen solucionar necesidades históricamente irresueltas y problemáticas insatisfechas dentro de los territorios en los que viven. Elena de Troya, muy claro y organizado el panelista doctor Jaime Gutiérrez, los saludo en Colombia. Un abrazo especial para ti, Elena. Muchas gracias por tus palabras, estas palabras llenan. Muy agradecido. Gobernanza estratégica. Aquí quiero detenerme en un punto fundamental. La gobernanza no es una invención ni latinoamericana, ni americana, ni europea. La gobernanza ha sido un concepto que ha evolucionado, pero la gobernanza estratégica, es decir, aquella que se enfoca en procesos de largo plazo, en procesos estructurales y en procesos tendientes a llevar herramientas de la administración privada y tradicional a la administración pública, tiene claro
que los gobiernos, y más allá de los gobiernos de turno, el Estado tiene que estar conducido y dirigido a solucionar problemáticas estructurales dentro de los territorios. He ahí la importancia de hablar de la gobernanza estratégica. Pero no podemos hablar de gobernanza estratégica si no hablamos de elementos fundamentales como participación ciudadana. No podemos hablar de gobernanza estratégica si no hablamos de accountability, como lo hace muy bien el doctor Miguel Jaramillo Luján, fundador de esta prestigiosa firma. No podemos hablar de gobernanza estratégica si no hablamos de indicadores de gestión pública. Y es ahí la importancia que tenemos de nosotros de entender que dentro de la innovación política, la gobernanza estratégica tiene un papel preponderante. Y la innovación pública como una de las dos ramas de la innovación política. La innovación pública en todo lo referente con el Estado y la gestión pública, y la innovación política electoral relacionada con las estrategias, técnicas y herramientas que utilizamos para acceder a los escenarios de poder y arrebatárselos a los políticos y a las clases políticas y a las familias políticas tradicionales que tanto daño le han hecho a nuestros sistemas, pero más aún le han hecho a nuestras democracias. Ahora vamos a hablar de los tipos de innovación pública. Los tipos de innovación pública hablan de innovación en procesos e innovación administrativa. Son elementos fundamentales traídos de la administración privada y que uno es tendiente a la tecnología, al desarrollo humano, a la infraestructura pública y social, y otro es más a las reformas administrativas, a la meritocracia, al cumplimiento de metas de gestión y a que la cosa pública sea administrada por los mejores entre los ciudadanos de un territorio. Porque ese es el deber ser de la función pública. Y el servidor público, como lo han dicho muy bien en otras exposiciones a lo largo de este evento, tiene que estar convencido que está ahí para servir a su comunidad y que por ende debe ser el mejor entre los mejores de sus conciudadanos para que coadministre, junto con otros muchos más funcionarios y servidores públicos, el servicio que debe prestar el Estado a todos y cada uno de los ciudadanos que son sujetos de derechos políticos en nuestras sociedades. Ahora vamos a hablar de innovación en la provisión de bienes y servicios e innovación en la formulación de las políticas públicas. Y aquí quiero hacer un alto. Los bienes y los servicios públicos son la misión fundamental, son el elemento clave por el cual se mide la gestión y el deber ser de las administraciones más cercanas al ciudadano. ¿Y cuáles son esas? Las alcaldías, menores, mayores, distritales, las presidencias municipales y las gobernaturas o gobernaciones. La razón de ser de estos gobernantes es realizar un ejercicio eficiente y eficaz en aspectos de provisión de bienes y servicios públicos. Cuando el nivel aumenta y estamos hablando de presidentes de nación, ya las demandas pasan a ser otras y no están relacionadas con ese primer círculo de necesidades de nuestra ciudadanía, que son los servicios públicos. Podemos hablar de muchas necesidades insatisfechas de nuestras comunidades, pero sin alcantarillado, sin agua, sin energía eléctrica, sin gas natural, sin recolección de basuras, sin tratamiento de lixiviados, sin recolección de residuos sólidos domiciliarios, sin administración correcta de los residuos de construcción y de demolición, y muchos otros servicios como la potabilización del agua y demás, no pueden funcionar nuestras unidades mínimas político-administrativas, entiéndase localidades y ciudades. He ahí la importancia de que entonces saltemos a otro tipo de innovación pública, la innovación pública de formulación de políticas públicas. Nunca se nos olviden los campos en los que la ciencia política latinoamericana ha heredado de la ciencia política estadounidense acerca de la política. Policy, politics, son fundamentales para entender el ejercicio. Politics de búsqueda del poder, policy de administración de la cosa pública a través del ejercicio político, pero en relación con la ciudadanía. Ahora, a lo que nos atañe en este evento, muy concretamente, innovación política en clave de liderazgo. ¿Cuál es la razón de ser de esta conferencia? Que la innovación política tiene que ser conducente a sacar del camino a liderazgos anquilosados y pasar o abrir camino a líderes cualificados.
Y es ahí la importancia de que nuestros líderes entiendan que esto solo se logra a través de la formación, el estudio, el entrenamiento y la práctica en la cosa pública. Entonces, si nos estamos dirigiendo a la extinción de la política tradicional, no lo dude, no lo dude. Por eso es tan satisfactorio que cada vez más haya jóvenes, mujeres, colectivos sociales anteriormente excluidos, muy interesados no solamente en el ejercicio político, sino también en el ejercicio de las libertades ciudadanas que hablábamos ahorita, en la participación ciudadana, de manifestarse, movilizarse, exigir por parte del Estado y por parte del sistema posibilidades de participación en el juego político. Es emocionante ver cómo hay cada vez más jóvenes tratándose de entrenar en liderazgo y formación democrática. En Innopolítica, en nuestra Escuela Iberoamericana de Innovación Política, Innopolítica, pueden ver que nosotros hacemos, en este momento tenemos más de 6 cursos dirigidos en diferentes áreas: innovación política en gobierno, liderazgo joven, empoderamiento femenino, accountability de gobiernos locales y regionales y otros muchos más, para formar al ciudadano a pie en política. Porque entendemos que esto va a cambiar. Las costumbres políticas que tanto daño nos han hecho y que nos han legado todos esos males, van a cambiar en la medida que los nuevos ciudadanos se apersonen de que la cosa pública es de todos y no solo de los políticos. No ver a los políticos como algo allá donde todos son malos, sino entender que ellos también pueden ser políticos, pero unos políticos diferentes. Ahora, ¿de qué podemos hablar cuando entendemos el gobierno colaborativo? Que la ciudadanía conoce mejor el territorio, sus demandas y necesidades que el mismo gobierno. Y esto nos lleva a lo que hablamos ahorita, a desaparecer el paradigma de la gobernabilidad y darle paso. Héctor Alonso Mota, señor Jaime Gutiérrez, un gran ponente, tengo la oportunidad de estar en uno de sus diplomas en Innopolítica. Gracias, Héctor. Un placer, un honor que nos acompañes también en este evento, que de hecho, les digo, muchos de los primeros elementos que yo empecé a involucrar de carácter científico y de conocimiento profundo en mi profesión de consultor político, que ya lleva cerca de 12 años, los obtuve gracias a Miguel Jaramillo Luján en Marketing Político y Gobierno, en su cuenta de YouTube. Y por eso para mí, cuando lo encontré por primera vez y pude compartir con él en un evento en República Dominicana, fue un honor indescriptible. O sea, me tomé la foto, la selfie, y le dije aquí con mi maestro, mi mentor, y él no lo sabía. Entonces, es un honor para mí poder cerrar este evento. Ahora bien, no podemos hablar de un gobierno colaborativo que no se moviliza en pro de construir los espacios para que el gobierno entienda esas demandas ciudadanas. Entonces, la importancia del gobierno colaborativo es que está dirigido por el ciudadano, no por el gobernante. El gobierno colaborativo le señala el error, el hueco, el vacío, para que el ejercicio de gobierno actúe directamente con él. Y el ejercicio de planificación y diagnóstico reduzca tiempos y costos para enfocar ese tiempo ahorrado y ese dinero ahorrado en la solución definitiva y estructural del problema, y no solamente paliativa, que va a permitir que el problema 2 o 3 años después, es decir, en el mediano plazo, persista y pueda ser utilizado como herramienta electoral para manipular a un electorado necesitado de un líder político que le siga dando remedios paliativos a sus necesidades y no soluciones estructurales a problemáticas históricamente irresueltas. Ahora, conclusiones. Primero, innovar en la política es una condición necesaria y clave para promover la emergencia de nuevos liderazgos políticos que busquen el fortalecimiento de nuestras democracias. Segundo, innovar en la política es un proceso mucho más complejo y que se identifica con la búsqueda constante de resolver las necesidades de la sociedad a través de herramientas y estrategias eficaces no convencionales. Eso es clave y quiero que lo entiendan, lo analicen y lo interioricen en este ejercicio académico. Tercero, la innovación política es un conjunto de herramientas que fortalecen la legitimidad de las decisiones públicas en entornos sociales, políticos y económicos complejos. Esto es clave. La tendencia, la razón de ser, la natura de la innovación política es fortalecer la legitimidad de las decisiones públicas de los actores políticos. Si no tenemos en el siglo XXI
actores políticos, tomadores de decisiones legitimados por la ciudadanía en el ejercicio de la administración de la cosa pública, de la cosa de todos, hemos fracasado como sociedades que a través de ejercicios de hiperconectividad por las redes sociales, la internet y otros muchos elementos que nos permiten hoy estar con acceso a la información y con capacidad de réplica de las acciones de gobierno, si no exigimos, gracias a esta tecnología, a estos avances, a estas nuevas herramientas, una claridad, una transparencia, pero sobre todo una legitimidad, un respaldo real de la ciudadanía con hacia el gobernante y su actuación, hemos fracasado como sociedades en el siglo XXI. Cuarto, la innovación política requiere la producción del conocimiento y la gestión de este. No solo es producir conocimiento, es gestionar el conocimiento con miras a que se reproduzca y que sea apropiado por las mayorías, con el fin que sirva de base para el entendimiento de la innovación y la modernización de la política en las distintas democracias de América Latina.